tiempo para todo, pero en la medida en este caso de mis fuerzas, pues tengo muchas ganas de hacer esto, ¿no? De estar aquí con vosotras y con vosotros y compartir inquietudes, informaciones y demás. Si queréis os cuento un par de ideas y abrimos un debate, ¿no? Que podéis preguntar lo que os apetezca y lo que tengáis dudas. Mirad, yo creo que tenemos que hacer de este tipo de reuniones algo que nos merezca a todos la pena. Es decir, que la gente salga de las reuniones con la sensación de que ha pasado un buen rato, de que se ha divertido, de que ha aprendido, de que ha estado con compañeros y con compañeras. Ahí los creyentes nos sacan ventaja porque se reúnen y se van confesados y reconciliados con Dios. Tenemos que hacer algo parecido, ¿eh? Tenemos que ser capaces de no caer en eso que decía de broma Oscar Wilde, ¿no? Que decía que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, ¿no? Entonces, es decir, que no caigamos en una reunionitis donde la gente diga, coño, me he reunido, pero que no tenga muy bien para qué, ¿no? Que no es como la obligación de que esto sea muy dinámico, de que también sea ejecutivo, de que, como os decía antes, de que la gente no se aburra, porque si no los círculos se vacían. Es decir, si no son divertidos, pues significa que sea el club de la comedia, ¿no? Decía von Humboldt, un alemán interesante del siglo, hace 2 siglos, que una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es aprender. Se ha descubierto recientemente que hay una relación directa entre el cerebro y los músculos de la sonrisa, y cuando entendemos algo sonreímos. De que al ser humano comprender cosas nos da alegría, y los círculos tienen que ser esos espacios, ¿no? donde ya digo, aprendamos, nos divirtamos y también que sean útiles. Creo que es muy importante entender la utilidad, es decir, que sean cosas que hacemos un cierto esfuerzo y al mismo tiempo tenemos algún tipo de recompensa. La frase que seguramente más he oído en estos 2 breves años de existencia de Podemos es gracias porque nos habéis devuelto la ilusión. Y creo que si hemos sido capaces de recuperar entre todas y todos la ilusión, ha sido porque no nos hemos hablado solamente a nosotros, sino que hemos hablado para la gente. Hemos roto de alguna manera ese discurso autorreferenciado y hemos salido allá afuera. Y recordad, cuando Pablito todavía no estaba creado Podemos y de alguna manera la gente lo veía en la televisión y decía, lo que dice ese de la coleta es lo que yo pienso, ¿no? Entonces esa identificación, como decimos nosotros, justicia plebeya. Pablo era como el zorro que le hacía la zeta a los Guinda y a los Maluenda y a esos personajes que cuando cogen un camino se acaba, pero ellos siguen. Entonces fijaos ese hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Ese romper esa cuarta pared donde parece que los políticos eran gente muy ajena a nosotros y de repente que hay gente haciendo política que no se asume a sí misma como política, porque dices, yo no tengo nada que ver con esa gente de la política, yo soy otra cosa, ¿no? Y yo creo que la propia cotidianidad, ¿no? El hecho de que la gente nos vea viniendo en el tren de cercanías y diga, pues claro, ¿qué van a venir? En helicóptero, ¿no? Es decir, la gente se dé cuenta de que ahora estamos desempeñando un cierto papel, seguramente más público, pero que en cuanto se termine esta fase vamos a regresar a nuestras tareas privadas. Yo de hecho no las he abandonado, ¿no? Porque desde el comienzo decidí, pese a que me doblaban el brazo, de que era bueno de que una de las caras conocidas de Podemos no entrase en las instituciones. Era una manera también de decir, coño, no estamos aquí por un cargo y alguno de nosotros se debe quedar fuera. También era bueno. Yo siempre entendí que era bueno que identificaran que no era cierto que el 100% de nosotros de repente entrábamos, ¿no? en la política. Aunque en el caso nuestro también es más curioso porque la gente más conocida de Podemos todos, ¿no? Estábamos trabajando, teníamos nuestras profesiones, nuestros trabajos, y lo que hicieron Pablo, Íñigo, Carolina ha sido como detener el trabajo que hacían para poder poner en marcha esta parte de la política. Fijaos que, aunque llevemos solamente 2 años, creo que hay cosas que no tenemos que perder de vista, que tenemos que recuperar. Y recuerdo que habéis planteado que ha estado aquí Rafa, ¿no? Con la ley 25, pero recordad la campaña de los carteros del cambio.
Esa campaña que lo que buscaba era que vosotras y vosotros escribierais una carta a la gente explicándoles por qué Podemos. Y era una campaña, fijaos, que tenía detrás algo espectacular. Y es que no le debemos ni un euro a los bancos. No le debemos nada. Así como todos los que están diciendo ahora si habrá, ahora hablaremos de ello, si queréis, habrá o no habrá otra vez elecciones, nosotros no debemos nada a los bancos, que otros se han endeudado hasta las cejas. Eran campañas, fijaos, contando con que la gente tenía que hacer un esfuercito de participar. Participar es trabajar de más. Hay una parte de construir lo colectivo que implica, claro, un poquito de esfuerzo y un poquito de trabajo, y creo que por eso es muy importante esa participación. Pero también hay una cosa, fijaos, que me he encontrado por toda España en la campaña de los carteros del cambio, y es la alegría que le ha dado a la gente. ¿Sabéis qué pasa en esta organización? Somos un poco sensibleros, porque siempre la gente llora, ¿no? Somos unos llorones, ¿no? Porque recuerdo, claro, pero que parece mentira, ¿no? Que en política la gente llora. Yo no veo a Rajoy con los ojos llenos de lágrimas diciendo: Luis, sé fuerte, ¿no? O sea, no me imagino nada de ese tipo. Entonces, fijaos que recuerdo cuando estábamos haciendo los carteros del cambio en Tenerife, una señora contó una historia que hay todos ahí llorando, ¿no? Porque iba en un autobús, ¿no? Y de repente estaba mirando a un señor mayor y le llamó la atención porque era como muy elegante. El señor iba en una guagua, no en un autobús, y le llamó la atención. Entonces ella como que se fijó, se acercó un poquito más, y lleve de pie se acercó y vio que el hombre iba súper pulcro, muy limpio, pero toda la ropa que llevaba era viejísima. Llevaba los zapatos ya con las grietas, gastadísimos, un pantalón muy gastado, una chaqueta igualmente, prácticamente atravesando, ¿no?, el forro. Pero el hombre iba absolutamente elegante y ella lo miraba diciendo: este señor, qué dignidad, ¿no?, en su pobreza. Y ella contaba que cuando este señor se levantó y salió, se acercó a ella, que iba con una camiseta de Podemos, y le dijo: gracias, porque mi dignidad responde a lo que ustedes están haciendo ahora mismo, ¿no? Imaginaos qué difícil que en la política pasen estas cosas. O Alberto, nuestro diputado de las rastas, nadie dice que es técnico superior universitario, esas cosas no las dicen, ¿no? Sino que plantean que no, que llevamos los piojos al Parlamento. Qué poca vergüenza, ¿eh? Y fijaos que nos contaba él leyó la carta a su abuela. Y su abuela era una mujer que tenía artritis. Y entonces ella cosía siempre en la casa de los ricos de Tenerife, que estaban ellos en el Parlamento. Y entonces él le quería escribir la carta a su abuela diciendo: abuela, te quebraste las manos cosiendo en casa de los ricos para llevarme a la universidad. Y fui a la universidad y ahora estoy en el Parlamento, mirándole a los ojos a aquellos que siempre te maltrataban porque eras apenas una costurera, una criada. Bueno, pues tú, la costurera, la criada, has llevado a tu nieto a la universidad y ahora lo has llevado al Parlamento. Y representándote a ti, estoy representando a toda la gente humilde. Eso es Podemos, gente, eso es Podemos. Digamos que apenas un par de añitos, que no es nada, ¿no? No es... Hace un par de años en el Teatro del Barrio, allí en Lavapiés, decidimos, ¿no?, después de tomar la decisión casi con urgencia, tirar, como yo he dicho siempre, una piedra en el estanque, ¿no?, a ver si hacía olas, y vaya, si ha hecho olas, ¿no? Vaya, si ha hecho olas. Recordad el comienzo, cuando Pablito dijo: tengo que, para aceptar el reto, reunir 50.000 firmas, ¿recordáis? En un mes, recolectamos 100.000 en un día y un poquito, ¿no? Y como de repente, recordáis, como no existíamos, éramos unos perroflautas, éramos la nada. Cuando le preguntaron, recordáis, al gurú de Rajoy: ¿y estos de Podemos? No, estos son unos perroflautas, ¿no? No existían. Ya luego, en las últimas elecciones generales, le dijo a Rajoy: oye, que estos van cañón, ¿eh? Y Rajoy, al parecer, le dijo: pero estos no eran unos perroflautas. Y dijo:
han empezado a ducharse todos los días y ha sido una cosa que ha hecho un cambio radical en la ciudadanía. En fin, lo habéis planteado aquí y es una cosa que conviene que no nos olvidemos. Claro que venimos del 15M. Hay una reflexión, fijaos, que no voy a contaros ahora porque me como todo el tiempo, pero venimos de reflexiones profundas que venimos haciendo hace muchos años, de que algo estaba cambiando en nuestras democracias europeas, de que algo no estaba funcionando, de que la democracia representativa no nos representaba y que la economía social estaba cada vez expulsando a más gente. Había algo ahí que no estaba funcionando. Y estábamos haciendo una reflexión de que las certezas que antes habían funcionado en nuestra sociedad ya no estaban sirviendo de la misma manera. El mundo del trabajo ya no tenía la misma realidad, porque el desarrollo tecnológico destruye empleo. Y por tanto, si el desarrollo tecnológico, por primera vez en la historia de la humanidad, desde que inventamos la rueda, es un desarrollo tecnológico que destruye empleo, y eso nos llevaba a decir, pues entonces va a haber que repartir el empleo. Y vamos a tener que acortar la edad de jubilación, y vamos a tener que hacer jornadas más cortas, y vamos a tener que entender que si antes éramos ciudadanos y ciudadanas a través del trabajo, y ahora no va a haber trabajo para todos, tenemos que establecer otros criterios para ser ciudadanos. Y ahí aparecía la idea de una renta básica. Eran cosas que veníamos reflexionándolas en el campo de la academia, pero que iban tomando cuerpo social. Nos dimos cuenta también, fijaos, no con el hundimiento de la Unión Soviética en el 91, sino antes, que las ideologías ya no estaban significando lo mismo. Que eso de hablar de derechas y de izquierdas era como algo intuitivo, pero que era mucho más fácil. Cuando alguien dice, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, suele ser más de derechas que el Día de la Madre. Eso es verdad. Eso suele ser cierto. Es verdad. Pero ahora que viene alguien y te dice, yo es que soy de izquierdas, y dices, ¿qué le estará diciendo esto? ¿No? Porque es como algo que se ha quedado vacío de significado, y por eso nosotros nos dábamos cuenta, fijaos, que tenemos que reinventarnos otro tipo de categorías para entendernos a nosotros mismos. Porque no podemos seguir siendo rehenes de palabras que ya no significaban nada, que de izquierdas era Olof Palme, Felipe González, Pol Pot. Es decir, que era una cosa, era un jaleo. En cambio, fijaos, en mitad de la crisis que se pone en marcha en 2008, estábamos claritos quiénes estaban abajo y quiénes estaban arriba. Eran categorías que no son muy fuertes académicamente, pero intuitivamente nos daban claridad, que fueron los que nos llevaron a hablar de la casta, porque estaba claro quiénes eran de la casta y quiénes no eran. Nos dimos cuenta, fijaos, en el marco de la teoría, cómo la socialdemocracia había renunciado. Fijaos que después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos políticos de la izquierda asumen el liberalismo político, es decir, asumen que el poder se adquiere a través de las elecciones, cosa que parecía sensata. Renuncian a asaltar el Palacio de Invierno y se asume que tú tienes el poder si ganas las elecciones. Pero después de la crisis de los años 70, se asume también el liberalismo económico. Es decir, se asume el sistema capitalista sin ningún tipo de cuestionamiento. Y cosas, fijaos, que eran de sentido común, ahora las mencionas y pareces bolchevique. O sea, dices, oiga, es que siempre hay un problema entre el capital y el trabajo porque los trabajadores no necesitan a los empresarios, pero los empresarios siempre necesitan a los trabajadores. Y no penséis en el pequeño empresario. Con eso no tenemos nunca a nadie ningún tipo de problema. Muchos de nosotros tenemos que convertirnos en pequeños empresarios para poder sobrevivir. Pero fijaos una cosa, que es que antes era de sentido común. Es que nadie es rico si no se queda con el trabajo de los demás. Si es que no habría ni que discutirlo, porque es evidente. O es que resulta que el dueño de Zara es supermillonario por lo que trabaja él. ¿Y los demás que somos? ¿Idiotas? Porque también trabajamos muchas horas y no tenemos todo ese dineral, ¿no? Y por tanto, estas cosas que ya digo que son de sentido común, como que dejábamos de reflexionarlas, ¿no? Era muy importante, por tanto, que fuéramos entendiendo nuevas categorías. Y fijaos, esas nuevas categorías implicaban entender que el tiempo era otro, que estaba cambiando la realidad,
y que no podíamos seguir anclados en las preguntas del pasado. Y siempre hay una frase que la izquierda siempre ha repetido durante mucho tiempo. Die Philosophen haben die Welt nun verschieden interpretiert, es geht darauf an, sie zu verändern. Todo lo suelo decir en alemán para hacerme el listo. No suele haber otra razón. Pero la frase esta la conocéis muchas y muchos de vosotros. Es la tesis 11 sobre Feuerbach, de Marx. Los filósofos hasta ahora han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Marx estaba enfadado con su maestro, que era Hegel, porque Hegel lo que más le ponía con sueños eróticos era el Estado prusiano. Era raro el tipo, ¿no? Entonces, claro, Marx decía, joder, un filósofo tan importante, con tanto pensamiento, y al final no transforma nada. Tanto pensar, ¿para qué? Para defender al final el statu quo. Y Marx decía, vamos a dejar de interpretar las cosas, de lo que se trata de transformarlas. Bueno, pues ¿sabéis qué os digo? Que nosotros interpretamos que estamos en un momento histórico donde tenemos la obligación otra vez de interpretar el mundo. No vamos a transformarlo si no lo volvemos a interpretar. Necesitamos herramientas que nos ayuden a reinterpretar las cosas. ¿Sabéis qué estaba ocurriendo? Nos dimos cuenta de que estaba habiendo una involución terrible, pero necesitamos herramientas para entenderlo. Fijaos lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas. Nos quieren encarcelar a titiriteros. De panota, ¿eh? O sea, si uno mira la historia, es que desde el siglo XII hay titiriteros y siempre el argumento es el mismo: los poderosos y los débiles. Y siempre hay un don Cristóbal, que es de Lorca. Es que estos sinvergüenzas lo volverían a fusilar y lo volverían a desaparecer. Pues sí. El retablo de don Cristóbal es de Federico García Lorca, donde aparece siempre el malo abusando del débil. El Fausto de Goethe se lo sugiere a Goethe un espectáculo de títeres. Al comienzo de la película Novecento aparecen los fascistas destrozando un espectáculo de títeres. Que recordáis lo que ha ocurrido, ¿no? Están representando que no sería para niños, ¿de acuerdo? Que tampoco es para niños South Park, ¿eh? Tampoco es para niños lo que ponen en las televisiones todos los días, ¿eh? Que no sean hipócritas. Para niños no son muchas cosas. Y resulta que, ¿sabéis lo que ha ocurrido, no? Que están representando que la bruja, que es como la débil, una mujer, ¿sabéis qué? Os quemamos los hombres a vosotras las mujeres al comienzo del desarrollo de la revolución industrial, porque necesitábamos que no tuvierais sexo desvinculado de la reproducción. ¿Y la bruja quién era? La bruja era una mujer que era dueña de su cuerpo, que conocía las hierbas del bosque, entre otras las hierbas abortivas, que desafiaba por su propia libertad el mandato de curas, el mandato de los hombres, y por tanto cuando el desarrollo del sistema capitalista necesitaba que nacieran niños, las mujeres libres empezasteis a ser brujas y os empezamos a quemar. Entonces fijaos, en esa representación de los títeres, la bruja es siempre la débil, y resulta que viene el casero a echarla de la casa, y si no le paga, la quiere violar. Esa es la primera escena del juego de los títeres. Derrota al casero, pero entonces viene el policía, y el policía es la que la tumba del suelo y le pone la pancarta esa de Gora Alca ETA. Es que es una coña. Al Qaeda y ETA, ya ves tú. Y le cuelga la pancarta y fijaos la que se ha montado por colocar esa pancarta, que parece que Carmena era de esta sexta asamblea, o sea, es que era una cosa. Y querían, te digo, y encarcelan a los titiriteros. Y juicio a Rita Maestre por una protesta, porque seguimos arrastrando un concordato que se acuerda cuando todavía no teníamos ni constitución. Entra en vigor al día siguiente de la constitución, se había elaborado antes. Ya hay capillas en un sitio donde enseñamos ciencia. Y hacen un acto ahí y de repente van a las 9 de la mañana a detenerlos al día siguiente la policía a sus casas. Y sabéis que quieren lo mismo: encarcelar a una poetisa que ha, en Cataluña, leído una poesía. Y en los de Airbus querían también meterlos en la cárcel y durante 5 años asustándoles,
por hacer un piquete por la huelga. No habría sufragio universal en Europa si no fueran por las huelgas. A Zapata por unos tweets en un marco de una discusión desafortunada, pero una discusión sobre la libertad de expresión. Si no nos damos cuenta, fijaos, nos vuelven a encarcelar por pensar. Y a menudo, fijaos, no tenemos herramientas. Y a menudo nosotros compramos los argumentos de ellos. Y gente que es víctima, al final repitiendo los argumentos de los verdugos. No puede ser. Por todo esto estaba planteando que hay un marco también de confusión de la época donde necesitábamos encontrarnos a nosotros mismos en espacios políticos donde pudiéramos hacer lo que realmente sentíamos. Donde pudiéramos, fijaos, vivir una vida política que mereciera ser vivida. Y esto va mucho más allá de los partidos políticos tradicionales. ¿Sabéis una cosa que planteamos en los comienzos de Podemos, cuando estábamos discutiendo si nacer o no nacer como partido político? ¿Sabéis qué nos diferenciaba de los partidos políticos tradicionales de la izquierda? En que nosotros entendíamos que partíamos de una derrota. Partíamos, fijaos, de que en los años 70, ¿sabéis que en el año 73 es la crisis del petróleo, se multiplican por 4 los precios del petróleo, pero al mismo tiempo hay un hundimiento de la economía europea, hay desempleo, hay una inflación terrible, que están compitiendo Japón, la Comunidad Europea y Estados Unidos, ya todo el mundo tiene lavadora, nevera, va a acelerarse la obsolescencia programada para que se rompan las cosas y podamos cada vez comprarlas. Y hay una crisis del petróleo y ¿sabéis qué ocurre ahí? Que ahí se acaba el modelo socialdemócrata del Estado social y es cuando viene lo que llamamos el modelo neoliberal. Es muy importante que entendamos las palabras. Yo le digo siempre a mis alumnos, al comienzo del curso, cuando le preguntaron a un alumno, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó un alumno, diga usted que entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. El modelo neoliberal, que es el que nos están vendiendo todos los días, es un modelo en donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Esa es la definición de un modelo neoliberal. Todos tenemos que vivir la vida como si fuéramos empresarios de nosotros mismos, aislados y en competencia unos con otros. Y todo es un gran supermercado, todo es en competencia. En la universidad, porque la universidad se convierte en una mercancía, y los estudiantes compitiendo entre ellos a ver quién saca mejor nota para poderse colocar bien en ese mercado. Y el sexo es un mercado, y la vivienda es un mercado, y alimentarte es un mercado, y el ocio es un mercado, y el deporte es un mercado. Y todo se convierte en un enorme supermercado. Y quien tiene mucho dinero, superjefe. En cambio, la gente normal, perpleja, porque no quieres ni que te coman, ni tú tampoco irte comiendo a los demás. Y fijaos que en ese enorme supermercado, de repente tenemos miedo. Y es muy importante entender que tenemos miedo y que esa retirada del Estado social y esa conversión del mundo en un enorme supermercado nos da miedo, gente. La precarización del trabajo, donde si de repente pierdes tu puesto de trabajo, ¿qué te ocurre? Empiezas otra vez, parados de larga duración. Una de las reflexiones que hicimos cuando empezó Podemos es, están intentando hacer creer a la gente parada de más de 50 años que ya no tiene sitio, que ya no es rentable económicamente. Lo dijo la diputada esa, fue sincera, que se jodan. Lo dijo, fue sincera. Se refirió la Fabra a los parados, que se jodan. Es su planteamiento. Y fijaos, hay gente que dice que queremos crear aquí el régimen de Venezuela, que me diga alguien una sola política de Venezuela que hayamos planteado traer aquí. Que nos digan una. Es toda una jodida mentira constante. No sabemos cómo se llama el presidente de Portugal, gente. No sabemos cómo se llama el presidente de Portugal. Y está aquí al lado. Y vamos a saber qué día va a hacer mañana en Caracas. Como si nos interesara realmente. ¿Qué nos interesa? En fin. Os decía que, fijaos, hacemos la reflexión de que veíamos que a los parados de larga duración les estaban inyectando los economistas, los medios de comunicación. Tú ya olvídate, los jóvenes los expulsaban fuera de España y por tanto no había esa tensión de los jóvenes protestando.
y había, ya digo, una suerte de resignación. Y encima la ley Mordaza, diciendo, cuidado, que si protestas... Y al final veíamos, fijaos, que se estaba construyendo una enorme resignación, miedo. Miedo, ya digo, en un mundo donde si no eres rentable en alguno de los mercados, sea el de la pareja, el del matrimonio, el del trabajo, el de cualquier... Si no eres rentable en cualquier mercado ya no pintas nada. Miedo por la precarización laboral. Y miedo también, y por eso son importantísimos los locales, como los que habéis planteado. Miedo porque estamos solos, gente. Hay un 30% de gente en nuestras ciudades, en torno a un 30%, no hay muchas estadísticas, pero donde las hay se te ponen los pelos de punta. Hay un 30% de gente tomando antidepresivos, tomando tranquilizantes. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Porque fijaos, supuestamente vivimos en ciudades donde estamos muy interconectados por internet y el teléfono, todos tenemos un teléfono móvil y la gente está sola. Está profundamente sola. ¿Y sabéis qué ocurre? Que estamos diseñados biológicamente para no estar solos. ¿Sabéis que un niño, si entre los 6 y los 7 años no aprende algún lenguaje, tiene un cierto retraso mental? Porque biológicamente, en estos millones de años de evolución, somos animales sociales. Y si no tenemos esa parte social cubierta, tenemos hasta retraso. Somos los animales que tenemos la parte blanca de los ojos más amplia de todo el espectro de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la parte blanca de la esclerótica es la que nos permite comunicarnos solamente con un cruce de miradas. Los niños se socializan. Este pequeñín miraba, se reía. O sea, la mirada sirve para... Yo siempre cuento que los chimpancés, sabéis que tienen lenguaje, pero no tienen la mirada con tanta capacidad de comunicación que la nuestra. Cuando un chimpancé quiere indicarle a otro en una dirección, son como los de mi pueblo que dicen, allá. ¿No? Allí no vamos a tener. Tenemos... Esto es de mi pueblo, vamos. Buen Madrid. Entonces, fijaos, ese día del miedo se ha convertido en un elemento central. Y fijaos, Podemos nace contra el miedo. Yo siempre digo que la democracia de España empezó, creo, el 13M, cuando después de los atentados de Atocha, me acordaba montarme en el tren de cercanías, el 14, ¿no? El 14 fue el... Entonces, no, pero fue el 13M cuando nos manifestamos delante de la sede del PP. Y fuimos nosotros. Y dijimos, estos van a ganar las elecciones sobre una mentira. Y sabíamos que aquello era legal o ilegal, pero nos dio lo mismo. Dijimos, no tenemos miedo. Y nos plantamos delante de la sede del Partido Popular a decirle queremos la verdad antes de votar. Y al principio había policías y la gente empezó a decir, ni un herido más. Y los propios policías se dieron cuenta de que no podían pegarnos porque había mucho dolor en Madrid. Y aquel día no tuvimos miedo. Y dije yo, aquí hay un pueblo, fijaos, que no ha tenido miedo y que va a castigar al Partido Popular por mentirnos. Y dije, este es el camino correcto. El 15M, fijaos, fue eso. El 15M fue gente sin miedo y que de repente dijo, ¿me cierras todas las puertas? Pues a la calle. Pues a la calle, lo decía el roto. Le dijeron a los jóvenes, a la puta calle. Pues es lo que han hecho. Casi voy terminando, pues planteaba que frente a ese discurso del miedo, del aislamiento, de la amenaza constante, a los abuelos, a la gente joven, a las mujeres, a todos y cada uno de nosotros. Fijaos cómo han manejado los medios de comunicación, los públicos y los privados, para repetir ese discurso del miedo. Ahí el 15M mandó un mensaje claro. Fijaos que el 15M nunca fue una respuesta, el 15M era una pregunta. ¿Por qué no me representas? ¿Por qué me excluyes, Estado social? Y de ahí nosotros dimos un salto. Nosotros siempre hemos dicho que no somos el 15M. Lo teníamos muy claro. Yo que fui muy activo en el 15M, me negué durante los 3 años primeros a que nos convirtiéramos en un partido político. Me parece que hubiera sido un profundo error.
no había madurez, perdón por decir la palabra maduro, no había madurez. No había madurez en aquel momento para construirnos el partido político. Pero después, cuando decidimos dar el salto, dijimos, es ahora, pero no somos el 15M. Y esto es esencial para lo que significa Podemos. ¿Sabéis por qué? Porque el 15M no se puede representar. Hay un cuento de Borges que se llama Del rigor en la ciencia, donde hay un país donde el arte de la cartografía, el arte de hacer mapas, estaba muy desarrollado, eran un poco frikis de los mapas. Y hacen un mapa del país que ocupa toda una ciudad entera, un mapa, imaginaos. Pero no estaban satisfechos, porque ahí faltaban rasgos. Y hacen un mapa que ocupa toda una provincia, pero todavía no estaban satisfechos, porque era muy exigente. Y al final hacen un mapa que coincide con todo el país. Y termina el cuento, que es una paginita diciendo, aún quedan restos de ese mapa inútil y desmesurado en ciudades en ruinas, habitadas solo por monos. Es decir, lo que está contando Borges ahí es que si tú representas algo en su misma escala no es eficaz. El 15M no se podía representar, porque en el momento en que representas pierde toda esa pluralidad. Nosotros sabíamos que cuando estábamos convirtiéndonos en una formación política estábamos sacrificando esa pluralidad. Y eso, fijaos, es la discusión de los círculos. Tenemos que ser capaces, fijaos, de lo que diseñamos al principio, mantenerlo. Planteamos al comienzo que necesitábamos dos vectores. Un vector que era un partido, que estábamos en los medios, que éramos muy eficaz electoralmente, que éramos representativo, vertical, pero que ese partido o lo acompañábamos de un vector horizontal, asambleario, deliberativo, o éramos un partido idéntico a los que nos habían obligado a nacer. Pero el debate de estos 18 meses que eran electorales, fijaos la cantidad de elecciones que ha habido. Las elecciones europeas, y corriendo la Susana Díaz, que es una demócrata de toda la vida, dijo, voy a adelantar las elecciones a ver si pillo a estos con el pie cambiado. Y adelantaron las andaluzas, pero sacamos el 15%. Y luego vinieron las autonómicas y municipales, donde hicimos la reflexión de cómo articulamos 8.200 municipios. Y salieron las confluencias, salieron las candidaturas de Unidad Popular. Y luego vinieron las elecciones catalanas, donde había que representar. ¿Cuántas veces dije en toda España, dije, no os pongáis tristes por el resultado en Cataluña? El resultado en Cataluña ha sido porque hemos hablado a todos los catalanes, no hemos hablado ni a los del sí ni a los del no. Y nos lo van a agradecer en las generales, primera fuerza política de Barcelona. ¿Por qué? Porque la honradez que estamos nosotros queriendo representar tiene también sus beneficios, si somos capaces de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Por eso es tan esencial que seamos muy coherentes que Podemos. Y por eso os decía que en esa lucha electoral que termina con las elecciones generales, hemos estado 18 meses, elecciones, y hemos sacrificado para que la locomotora fuera más deprisa los vagones. Y ahora tenemos que ser capaces, fijaos, de recuperar todos esos vagones, pero entender que los vagones son una cosa diferente al partido. Y esto lo tenemos que debatir. Está abierto, está subteorizado. No hay muchos ejemplos en el mundo. Pues lo resumo de una manera. Yo creo que los círculos, y esto lo lanzo para el debate, los círculos son el no partido, mientras que los consejos ciudadanos son el partido. Y las relaciones tienen que ser, pues como es todo hoy en día, líquido, tenemos que, lo habéis planteado con bastante intuición, los círculos no tienen que ser círculos de Podemos, no pueden ser la jodida asamblea de partido, donde al final con quien peor te llevas es con el que tienes más cerca, porque nunca vas a discutir con uno del PP por un carguito. En cambio, si vas a presentarte al secretario general, vas a discutir con él, y al final te conviertes en el principal enemigo, el que supuestamente está más cerca. ¡Qué disparate! Y los procesos internos en Podemos nos llevan al disparate de que con quien peor te llevas es con el que tiene más cerca. ¡Qué disparate! No puede ser. Tenemos que romper eso. Y eso no se puede romper porque es una contradicción estructural a la fórmula partido político. Pero no podemos renunciar a los partidos políticos porque sin partidos políticos no les metemos el susto que tienen ahora mismo en el cuerpo.
Por tanto, fijaos, tenemos que estar constantemente jugando con estas contradicciones que no tienen solución. En el siglo XXI, por eso decía al comienzo, que esas grandes certezas ya no valen. Tenemos que entender que casi todas las cosas que antes eran inequívocas, Dios, el trabajo, las ideologías, la familia, todas estas cosas, decía Gramsci que era más listo que el hambre, porque era un marxista heterodoxo. Los ortodoxos no nos gustan. Ludovico Silva decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Gramsci, que era súper listo, decía que los tiempos de crisis son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. No es que Dios no funcione, pero ya no tiene la tarea que tenía antes. No es que la familia ya no exista, pero no es igual la familia antes que ahora. No es que las ideologías hayan desaparecido, pero eres de izquierda si pegas a tu señora, eres de izquierda si desprecias a los inmigrantes, eres de izquierda si te da lo mismo el medio ambiente. Por tanto, fijaos que esas certezas se están moviendo. Decía Woody Allen que Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal. Entonces, fijaos, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Viene alguien súper listo a decir, yo soy un marxista científico y tengo la solución. Aburrido. No me cuentes cuentos. ¿Sabéis que tenemos como certezas lo que no queremos? Pero no tenemos todavía construido con absoluta certeza lo que queremos y no pasa nada. Nadie puede venir con mapas viejos a decirnos, este es el camino, que no. Son contradicciones, fijaos, que no vamos a saber cabalgar todavía. Y ahí es donde tiene que entrar Podemos, gente. Está genial que hayamos planteado al PSOE en 98 páginas a decirles, este es nuestro programa de gobierno. Un programa de emancipación, con los tramos de IRPF, la reforma del Consejo General del Poder Judicial y ¿qué hacemos con la reforma laboral? Genial. Pero hay muchos más elementos de la vida cotidiana que tenemos que empezar a discutir y que no los estamos discutiendo, gente. Hay los círculos, pueden ser espacios ricos. Anoche me invitaron al teatro. Sí. Había 24 pavos. Me dice, ¿pero qué puede ir al teatro? 24 pavos. Y era una obra de super éxito. Estaban todas las entradas vendidas. Y yo quería ir porque me habían dicho que era la obra de máximo éxito. Yo tengo amigos del mundo del teatro. Dice, quiero ir a verla. Me gustaron ahí una entrada que se había caído. La obra es una obra, fijaos, muy hueca. Muy hueca. Y me decía un amigo que es del mundo del teatro clásico, decía, es el regreso de Lina Morgan. Claro, es decir, el teatro, que puede ser una herramienta de discusión de temas sociales, se convierte en una señora muy histriónica que llora, que ríe, y lo ves, te pasas un ratito, pero te entretienes y ya. La obra quería representar los problemas que hay ahora, por eso que ahora llamamos el poliamor. Que le interesa a la gente. Le interesa. Porque tenemos, nuestra relación de pareja es un desastre. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que los círculos de Podemos tienen que discutir sobre tramos del IRPF y luego vamos a discutir sobre los problemas cotidianos que nos interesan. Qué importante que seamos capaces de hacer de los círculos espacios útiles, porque son espacios de acompañamiento, de reflexión, de clarificación política, para después ir a los órganos políticos a decir, hemos llegado a estas conclusiones, pero tenemos que tener la capacidad, fijaos, de incidir en aspectos que nos interesan para nuestra vida cotidiana. Mira, yo hice durante 3 meses con otro compañero, con Ariel, un curso que yo llamaba de trotskismo rural. Porque era la Diputación de Segovia, que como había mucho despoblamiento, hicieron un concurso para dar unos talleres de asociacionismo. Y una compañera nos dijo, oye, vosotros que sois profesores, y dije, no tengo ganas, no apetece nada.
Entonces ella nos insistió, oye, que me viene bien porque yo soy productora, entonces me gano unos dinerillos. Entonces diseñó un curso de trotskismo rural. Y como la diputación era del PP, dije, no nos lo dan ni de coño. Y van y nos lo dan. Y yo. Era gracioso porque el primer día era como un marco general de la globalización y demás. El segundo día poníamos una película que igual conocéis, que se llama La estrategia del caracol. Sí. Hermosísima. Una película de un desahucio. Muy bonita. O sea, al final todos los miembros de la casa, de la finca que van a desahuciar, colaboran. Y hay un cura. Y hay un cura que en un momento determinado se deja seducir un poquito por un travesti. Entonces en la película está el travesti, entonces lo acaricia y de repente notamos un silencio en uno de esos pueblos de Segovia. Entonces, con la sala oscura, mi compañero Ariel dice: esto es en Colombia, esto en España no pasa. No jodamos. Bueno, lo que iba a contaros, que era lo que me parecía relevante, ya te digo si pasa aquí. ¿Qué asignatura pendiente esa, gente? ¿Qué asignatura pendiente? Un país pequeñito como Irlanda, 9 millones de personas. Aquí 42, en su momento. Ellos en democracia y aquí en dictadura, y reconoció la Iglesia 25.000 casos de pederastia. ¿Qué no habrá habido aquí? ¿Qué no habrá habido aquí? Y es otra de las cosas ocultas en nuestro país. Parece que nadie puede hablar del asunto. Pero bueno, lo que iba a deciros que va en la dirección contraria, ¿o no? Era que en los pueblos donde había más asociacionismo, ¿sabéis que había habido siempre? Un cura joven con la guitarra y montando un grupo de teatro. Entonces era una cosa como un factor de socialización que había generado un tejido social en los pueblos. Bueno, pues yo cuando pienso en los círculos pienso en algo parecido. Que los círculos sean espacios dinámicos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Que no sean solamente la asamblea política para discutir solamente de política de partido, sino discutir de política. ¿Qué nos habéis enseñado a las feministas? Que lo privado es público. Que cuando ibais durante el franquismo a la comisaría porque os había golpeado vuestro marido, decían, anda. Y os mandaban para casa. Y las feministas decían, no, es que lo que pasa en la alcoba es público. No es privado, es público. Y por tanto, la política, fijaos, tenemos que recuperar la política que va más allá de lo que hacen los partidos. Estamos todos hasta las narices de los últimos 2 meses. Es infumable lo que está pasando. Todos haciendo ahí jueguitos parlamentarios. A ver cómo se colocan para lo que ocurra. A mí me tiene aburridísimo. Yo soy profesor de ciencias políticas, me aburre a mí. No quiero pensar a los demás. Este jueguito solamente le da, ¿sabes a quién le da juego? A los periodistas. Estas cosas ahí como a ver quién es más listo. No, lo que va a ocurrir es, yo creo que, en fin, termino. No he contado nada de lo que iba a contar, pero lo hago bien. Fijaos, y termino y tenemos un debate. Colocamos a 69 diputados el 20. Yo contaba en una entrevista esta mañana que cuando tú construyes un edificio no puedes pintar rápido porque el edificio tiene que asentarse. Si pintas pronto te van a salir grietas. Hemos construido el edificio y ahora tiene que asentarse. Hemos utilizado muchas metáforas diciendo todos lo mismo, que estábamos corriendo mientras que nos abrochábamos los cordones, que estábamos cortando el patrón del traje al tiempo que lo dibujábamos. Y estábamos dibujando el mapa cuando ya nos habíamos puesto en movimiento. Y eso implica que todavía hay mucho que discutir. Hemos dado un pasito importante, pero es un pasito solo, gente. Es solo un pasito. Nos queda casi todo. Casi todo. Tenemos tareas muy pendientes de fondo. ¿Qué hacemos con la estructura territorial de nuestro país? España está mal enseñada y mal aprendida. Tiene que haber un debate en todo el Estado para que la gente entienda que en Cataluña hay gente que sueña en catalán. También sueñan en castellano, pero sueñan en catalán. Y tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, al final se van a querer ir todos.
Pues que los de Torrejón de Ardoz, ¿a dónde vais a ir? O los de Madrid. Claro. Entonces, fijaos, tenemos que hacer un debate profundo al respecto. Tenemos que bajar a la discusión. Y eso no lo hacen los partidos, lo va a hacer la gente en la calle. Por eso es tan importante que los círculos sean capaces de generar debates ricos, bien ordenados, para que la gente diga, coño, qué 2 horas más buenas, cuántas ideas me llevo, cuántas reflexiones, cuánta fuerza para el siguiente debate. ¿Qué hacemos con el mundo del trabajo? ¿Qué relación queremos con Europa? Son cosas profundas, fijaos, que están por discutir. Sabéis que nos hemos colado en el Parlamento y se han descolocado. Creo que el ejemplo más claro es cuando nos querían colocar en lo que ellos llaman el gallinero. Fijaos qué expresión más aristocrática. Hay un dibujo de Quino que es el de Mafalda. Hay una escena muy bonita que muchos recordaréis de la quimera del oro. Sabéis que Charlotte se va a buscar oro y le va mal, como casi todo lo que va a buscar oro. El caso es que termina en una cabaña, hay una tormenta de nieve terrible, la nieve lleva a la cabaña al borde de un precipicio, la puerta está cerrada y por el otro lado hay un oso. Y Charlotte se ha comido todo lo que se puede comer en la cabaña, hasta los papeles, la pintura, y al final está ya delirando del hambre y se está comiendo una gota. ¿Recordáis? Y creen que los cordones son espagueti y los clavos son los huesitos del pollo. Entonces, Quino, el dibujante de Mafalda, pone esa imagen de Charlotte comiéndose ahí el espagueti y enfrente está el cine. La parte de abajo, que son los que han pagado la entrada más cara, con sus joyas, muriéndose de la risa. ¡Qué gracioso! Los del intermedio, así sonriendo, y los de arriba, los del gallinero, cayéndose de su lágrima. Es la misma realidad, pero no la ven los tres igual. Y resulta que, fijaos, la gente del Parlamento llama gallinero, donde está la chusma, ¿no? Y resulta que, fijaos, nos colocan en esa parte invisible diciendo, como los niños, a ver si condenándolos allá arriba, a ver si no veo a Pablo Iglesias y se me olvida que existe. Solo le faltaba a Pedro Sánchez hacer así. No te veo. Dice, pero no puede ser verdad que este vaya a ser el presidente de mi país. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, fijaos que hemos entrado en el Parlamento y se han descolocado. Y está llamando Bruselas, ¿eh? Oye, ¿tenéis eso controlado? Porque nos está mirando toda Europa. ¿Recordáis cómo nos emocionó un país pequeñito, Grecia? El 2% de la economía europea. La economía griega es como la economía de Madrid. Pequeñito. ¿Recordáis la emoción, no? ¿Por qué han golpeado tan inclementemente a Grecia? Cada latigazo a Grecia era un latigazo indirecto en nuestras espaldas. Era para que aprendiéramos lo que iba a ocurrir si osábamos huir de la plantación. Entonces, fijaos, igual que la gente se emociona porque gana Corbyn, el líder laborista en Inglaterra. Está Europa mirándonos, porque si nosotros gobernamos con Portugal, con Grecia, con una parte importante de Italia, con una parte importante de Francia, se terminan las políticas de austeridad, gente. Por eso están asustados. Están haciendo todo lo posible para intentar que no existamos. Asumimos todos. O sea, la gente conocida de Podemos, ¿qué tendremos juntos? 50 querellas. Nos han puesto querellas de todo tipo. Han intentado judicializar, a ver si podían hacerlos desaparecer. No os voy a contar nada de mí, porque yo digo que a mí me pasa con Magila, que me fusilaron mal. Pero también una cosa que entendí, que si me fusilan bien, ya da lo mismo. El otro día me decía una periodista, el día de que tomaron posesión los diputados y diputadas, y yo andaba feliz. El día siguiente, andaba feliz porque me saludaban. Estaba arriba, me saludaban, ¿no? Y venía algo de, oiga, no se pueden exteriorizar sentimientos. Y salía otro y decía, tío, es que no se puede. Yo también soy de Podemos, pero no se
suelo. Y después a la salida, ¿no? Darle el abrazo a Pablito, ¿no? Un abrazo, decir, joder, mira que han hecho todo lo posible para que no entremos. Pero aquí estamos, ¿no? Me decía, ¿y tú qué sacas de todo esto? Me decía la periodista. Y dije, tú no entiendes nada, ¿no? No entiendes nada, ¿no? Entonces, fijaos, para terminar y que abramos un debate, os decía que hemos entrado, nos está mirando Europa. Ahora, si queréis, hablamos un poco de los escenarios. Pero hemos conseguido una parte que era prácticamente imposible. 5 millones de españoles y españolas nos han votado. 5 millones, gente. Tela, ¿eh? Bueno, y fuera han votado un 4,7%. Que si no... Ahora hablamos de eso. Entonces, y luego no haber sido capaces, unos y otros, más otros que unos, no haber llegado a un acuerdo, ¿no? Con unidad popular, etcétera, pero hubiera supuesto que tener 6 millones de votos la primera vez que nos presentamos. 6 millones y medio de votos, qué locura, qué locura. Pero ahora nos queda todo lo demás. Nos queda construir una organización que también sea diferente. Tenemos, fijaos, diputadas y diputados llenos de coraje, que saben que van a estar 4 años o a lo sumo 8, que van a regresar todos a sus trabajos y que van a darlo todo en este lapso de tiempo. Algunos dicen, no quiero estar solamente 4 años, si están trabajando, están asustados. Los vedeles del Parlamento y de todos los lugares, aquí lo sabréis, si lo dais todo. Y no vais a querer repetir mucho, dices, no, otros 4 años. Claro, cuando no haces nada, cuando eres como ese tipo de Partido Popular, dices, no, si yo estoy tocándome los huevos, dijo, ¿no? Puedo estar 4, 8, claro, tocándote las narices, todo lo que quieras. Bueno, la tarea pendiente que tenemos, fijaos, y es también lo que me pidió Pablo que pusiera en marcha, era, tenemos que recuperar los círculos. Los círculos tienen que convertirse en espacios que nos merezcan la pena. Tienen que ser espacios de deliberación, de discusión, donde la gente pueda llegar y hacer valer su manera de ver las cosas y encontrar gente con quien debatirlo. Tienen que ser espacios también de inteligencia colectiva, capaces de trasladar ideas, por supuesto, a la política institucional. Pero tiene que ir un poquito más allá. Tenemos que convertirnos, fijaos, en la herramienta esencial que, si llega el caso de que gobernemos, haga realmente posible gobernar. Eso lo hemos aprendido por ahí. No basta con que tú accedas al poder. Si no tienes a la gente en la calle, es imposible que transformemos las cosas. Si gobernamos, va a hacer falta gente en la calle apostando por las transformaciones. Fijaos cómo os repito lo de antes, los titiriteros, Zapata, Rita Maestre, es decir, los de Airbus, intentos constantes de a través de los medios. Y sabe Coca-Cola, ¿sabéis cómo se puede frenar eso? Con calle, con gente, con la capacidad de salir. Termino diciéndoos una frase que me contó alguien escandalizado de un alcalde gallego. Al día siguiente de las elecciones estaban en el tanatorio y escucha cómo le dice el alcalde a una militante del PSOE: tranquila, que con los medios y los jueces en un año los sacamos y regresamos. Eso es lo que tenemos enfrente. Y era del PSOE, ya no os digo nosotros. Por tanto, fijaos, es esencial, como decía antes, que entendáis que participar es trabajar de más. Que le echéis un ratito a las cosas colectivas. Que si tenemos dificultades para estar en nuestra junta de vecinos, en nuestra comunidad de vecinos, que entendamos que a veces también el trabajo en los círculos no va a ser tan divertido como tus colegas, pero al final sí que puede llegar a serlo. Y que entendamos que ese esfuerzo en la tarea colectiva forma parte también de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Porque estoy convencido de que los círculos pueden ser capaces, aquí, en Torrejón de Ardoz, en construir el tejido social que nos falta. Aquí hemos tenido una dictadura de 40 años brutal. Y hemos tenido después una transición donde no podíamos preguntarnos por nuestro pasado. Una transición y una democracia que dicen que es ejemplar. Y todavía hay 120.000 personas en fosas, en zanjas,
y dicen que es ejemplar. De aquí nos rompieron la base comunitaria, las misiones, el teatro popular. Bueno, yo estoy convencido de que una de las tareas que tenemos en Podemos y en los círculos es reconstruir ese tejido social. Poco a poco, no vamos a chasquear los dedos y lo vamos a tener, pero marcaos como objetivo que esa es la política, la polis, la ciudad, el todo. No solamente pensar en términos orgánicos de un partido o de las instituciones, sino que pensemos en términos, como vengo diciendo, de una democracia que merezca la pena ser vivida en lo cotidiano. Eso lo entendió Bertolt Brecht, que andaba haciendo teatro por las ciudades y los pueblos. Y por eso Bertolt Brecht dijo aquello de que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Gracias.